Buenos días, queridos amigos y hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Nuestra iglesia da una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se han conectado para que escuchen el estudio de la palabra del Señor, la alabanza y la predicación de manera digital. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus casas a través de santel.info, y también el estudio lo podrán ver después en YouTube, en Santel TV y en el Centro para la Excelencia Familiar. Queridos hermanos, estamos contentos en el Señor de escuchar noticias de nuestros diferentes hermanos que están bien. Damos gracias al Señor por la vida de ellos, por las bendiciones que han recibido cada día de parte del Señor. Estamos en nuestro estudio bíblico estudiando las joyas de los Salmos. Y para hoy nuestro tema es cánticos de gratitud, basados en los Salmos 32, 34, 92, 116 y 103. Este libro de los himnos es libro de cánticos de gratitud. Vamos a reflexionar básicamente hoy en el Salmo 32. Un sentimiento muy fuerte entre los hebreos era que la mejor oración era darle gracias a Dios por sus bondades, y lo hacían de manera regular. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Es una verdad innegable que los himnos hebreos más atractivos son los cánticos de gratitud personal. Los poemas de gratitud se relacionan virtualmente con el pago de votos y solamente pueden entenderse en forma adecuada en relación a dicho servicio. O sea, de los votos, de las promesas que habían hecho, no del sufragio en la época electoral, ¿no? Para los israelitas, una promesa representaba algo que iba más allá de las demandas y las normas de la religión. La acción de gracias para ellos, sus cantos de acción de gracias, lo hacían de manera voluntaria, nacían de la propia persona. Una costumbre hebrea era expresar gratitud y cumplir con sus obligaciones en presencia de toda la congregación. Y todos los ojos estaban puestos sobre la persona que estaba adorando. Y mientras ella contaba la historia de la liberación de Dios y también de alguna bendición especial, lo que nosotros llamamos testimonios, entonces todos estaban allí pendientes de él o de ella. Y era una costumbre a través de la cual expresaban su gratitud. Muchos de los cantos se iniciaron como parte de las oraciones privadas, de la piedad personal, y encontraron un lugar en la liturgia del pueblo y llegaron a ser conocidos y amados por todos los adoradores. Para nuestro estudio de hoy he escogido 5 salmos que celebran diferentes bendiciones de Dios y la manera en que ellos expresan su gratitud. Número 1, el Salmo 32. Es un hermoso canto de gratitud por el perdón recibido de Dios. Número 2, el Salmo 34 expresa gratitud porque Dios escuchó el clamor de ayuda que hizo el escritor. Número 3, el Salmo 92 da gracias a Dios por el beneficio que aquí no se menciona, pero que el poeta había recibido de parte de Dios. Como cuando pedimos motivos de oración y un hermano dice, cuando pregunto en la congregación motivos de oración y un hermano dice por acción de gracias, pero no menciona el por qué. Y eso es lo que hace el Salmo 92. Da gracias por un beneficio, pero no menciona cuál fue el beneficio. En el en el número 4, el Salmo 116 enuncia la gratitud del salmista hacia Dios por librarlo de ser temido del Seol. O sea, lo libró de ese lugar temido del Seol, del lugar de los muertos.
Y número 5, el Salmo 103 menciona 3 buenas razones por las cuales debe dar gracias a Dios: por sus beneficios, por la justicia, por su señorío. Estos salmos, queridos hermanos y amigos, nos presentan o expresan una profunda emoción que solamente se puede registrar a través de la poesía o a través del canto. Es la única manera de expresarlos adecuadamente. Estimulaban al pueblo a asirse fuertemente de su fe, de esa fe que habían depositado en Dios. Y esa fe que habían depositado en Dios durante las crisis, como la que tenemos ahora, por la cual estamos atravesando por esta pandemia debido al COVID-19. Todos estos salmos refuerzan una gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios escucha y responde todas las oraciones sinceras y honestas. Entonces veamos ese Salmo 32. En primer lugar, la gratitud por el perdón recibido de Dios. Salmo 32 de los versículos 1 al 11. Este salmo es atribuido a David. El apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 4 versículos 6 al 8 expresa que este salmo es un salmo de David. Ahora, veamos entonces de ese 32 los versículos 1 y 2. En los versículos 1 y 2 expresa el gozo del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está manifestando el gozo del perdón. El escritor de este Salmo 32 muestra un fervor que solo puede ser el fruto de una experiencia personal. Como recuerdan el caso de la mujer en casa de Simón el fariseo, que relata a Lucas capítulo 7 versículo 47. Jesús dijo: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Jesús estaba en la casa de un fariseo que había sido invitado a comer. Y una mujer pecadora fue donde Jesús y comenzó a lavarle los pies y a derramar sus lágrimas sobre él. Y el fariseo dijo: si Jesús fuera profeta, sabía qué clase de mujer le toca. Y ahí es donde viene el relato cuando Jesús dice: ella ha hecho eso, ¿por qué? Porque se le han perdonado muchos pecados, y al que mucho se le perdona, mucho más ama. Este Salmo 32 es la expresión entonces de un hombre que confesó su pecado y que fue perdonado. Es como una especie de paralelo con el Salmo 51. El Salmo describe y celebra la felicidad de quien conoce la gracia justificadora de Dios. En el Salmo 91, David describe el clamor de arrepentimiento de un corazón contrito y humillado a causa de su pecado con Betsabé. Y en el Salmo 32 está registrando la paz gloriosa que se siente cuando es quitada la culpa. Es como si le hubieran quitado un piano de encima de su cuerpo. El poeta principia con un término bienaventurado. 2 veces usa la palabra bienaventurado. Aquel que su transgresión ha sido perdonada, y el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Es la misma palabra que usó el autor del Salmo 1 para describir la delicia del que sigue los mandamientos de Dios. Bienaventurado es la persona que es perdonada de sus pecados porque experimenta la paz de Dios, que es la primera condición para uno ser bienaventurado, o sea, feliz, dichoso. El salmista sabe que la persona que ha sido restaurada en su compañerismo con Dios, luego de haber pecado, de tener una experiencia dolorosa a consecuencia del mismo, y ahora siente el deleite de quien sirve a Dios de manera fiel.
El perdón es la corona que Dios presenta al vencedor que ha conquistado su orgullo y que se ha rendido en arrepentimiento a Él. Esta es una verdad para todo creyente. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos versículos 1 y 2 del Salmo 32 se emplean 3 verbos para decir lo que Dios hace con los pecados del arrepentido. Número 1, Él perdona, es decir, los lleva lejos. Salmo 103 y Primera de Juan 1:9, que fue el que les dije ahora. Número 2, Él cubre lo que no debe ser visto. Según la segunda parte del 1, dice: transgresión ha sido perdonada, y finaliza diciendo: y cubierto su pecado. O sea que Él cubre lo que no debe ser visto. ¿Recuerda cuando Adán estaba desnudo y el Señor le cubre la vergüenza de su desnudez? Entonces, Dios cubre lo que no debe ser visto. Así que, ¿cuáles son los 3 verbos? Él perdona, es decir, se los lleva lejos. 2, Él cubre lo que no debe ser visto. Y 3, Él no acusa. ¿Se acuerda la mujer adúltera cuando la llevaron a Jesús para que fuera apedreada? ¿Qué dijo Él? Mujer, ni yo te condeno. O sea, aquí el salmista está diciendo que Dios no acusa. Jesús le dijo a aquella mujer: yo no te condeno, vete en paz. El perdón consiste en que el juez, que es Dios, se lleve lejos la carga del pecado. Él cubre y borra la mancha dejada por el pecado y declara a la persona libre de culpa. No es que no sea culpable, es que Dios la declara libre de culpa. El versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. También el Salmo 25, versículo 18, y Romanos capítulo 4, versículos 7 al 8. Entonces, ¿qué hace Dios? Se lleva lejos la carga del pecado, cubre y borra la mancha dejada y declara a la persona libre. El salmista usa 3 palabras que describen el obrar mal. La palabra transgresión, que significa la acción y resultado de transgredir, de infringir o violar un precepto o la ley divina. Es el quebrantamiento de las leyes, normas o costumbres. Eso es transgresión. Y pecado, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Y luego dice: e iniquidad. Entonces, ¿qué habla? Transgresión, pecado, iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Mentira, hipocresía, engaño. Salmo 144, versículo 8. O sea, se refiere a todo aquello que es injusto. Se considera algo que está fuera de la moral de Dios. Entonces, esas 3 palabras describen el obrar mal: transgresión, pecado, iniquidad. Pero asimismo, él emplea 2 términos para ilustrar el quitar los efectos de lo anterior, o sea, los efectos de esa transgresión, de ese pecado, de esa iniquidad. Y entonces usa 2 términos para hablar acerca de quitar eso. Y uno es perdonada. O sea, usa el término ¿qué? Perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada. Viene de una palabra que significa elevar, llevar, alejar, quitar. Por eso es que Primera de Juan 1:9 habla acerca de que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el término cuando dice perdonada. La iniquidad ha sido ¿qué? Perdonada.
Entonces el término que está usando es ese, quitar. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. De allí viene la idea de sufrir uno la culpa, perdonando o disculpando. El otro término que emplea entonces es cubierto, o sea, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 1 en la segunda parte. La transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Ese término cubierto significa literalmente ocultar, esconder. ¿Para qué? Para que esa situación no esté más a la vista. Apocalipsis 3:18. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El ofensor será considerado como alguien que no ha pecado. Se llama eso justificación. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, no es que seamos justos. Usted no es justo, yo no soy justo. Ninguno de nosotros en la congregación es justo. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Entonces, no es que seamos justos, sino que Dios nos declara justos. No es que seamos inocentes, es que Dios nos da por inocente. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra culpa viene de un término que significa pensar o intentar hacer algo, y de allí viene la idea de contar, referir o reconocer algo a alguien. El salmista se refiere a quien Dios no imputa de culpa, o sea, no culpa de iniquidad. De manera que Dios trata como si no tuviera ninguna culpa al pecador. Este acto de perdón no cambia los hechos, ni lo hace a uno inocente, pero sí permite que Dios trate a la persona como si fuera inocente. O sea, no es que no hayamos hecho nada, no es que no haya pasado nada, es que Dios nos trata como si fuéramos inocentes. Y luego viene la palabra engaño. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra engaño se refiere al asunto de que se trata la frase que enseña la condición única y esencial sobre todas las demás para ser perdonado. O sea, ¿qué se necesita para ser perdonado? Sinceridad absoluta. Aquel cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, lo que se necesita para ser perdonado, para ser limpiado totalmente, es sinceridad absoluta al acercarnos a Dios. Solo los que son sinceros y honestos en confesar sus pecados pueden estar seguros de que son perdonados. De otra manera, no lo serán. Si uno llega tratando de justificarse uno mismo, si uno llega a la presencia del Señor diciendo, es que lo hice, pero ¿por qué? Es que la embarré, ¿por qué? O no, Señor, no fue tan malo. No, solo los sinceros y honestos, al confesar sus pecados, podrán estar seguros de que son perdonados. Antes que Jesús dijera que solo los puros de corazón verían a Dios en Mateo 5:8, el salmista ya conocía esta verdad. El salmista se dio cuenta de su propia experiencia de que solo su honestidad le permitiría preparar el camino de la restauración y volver a su compañerismo con Dios. Como dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. El salmista no está diciendo que uno, cuando había guardado silencio, debe ser sin pecado. Lo que está diciendo es que uno debe ser absolutamente veraz con Dios y consigo mismo. Los dos pilares fundamentales de un compañerismo ininterrumpido con Dios están en la sinceridad humana y la gracia
divina. Ahora, el segundo punto que trata este Salmo 32 es la miseria del pecado no perdonado, versículos 3 y 4. El poeta vuelve la mirada hacia atrás a su antigua condición cuando había guardado silencio. Recuerden que cuando David pecó, él guardó silencio. Se calló por un tiempo, no confesó el pecado. Había hecho que desapareciera Urías el Eteo, se había casado con Betsabé, y entonces pensó que eso había tapado el pecado. Es como la parejita que tiene relaciones íntimas, quedan embarazados, y entonces van donde el pastor o del sacerdote para que los case, y entonces pensaron que ya cubrieron su pecado. No, tienen que confesarlo. Tienen que reconocer delante de Dios que pecaron, porque el matrimonio no limpia el pecado. El único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por todos nosotros. Y el salmista había callado la voz de su conciencia que le remordía a consecuencia del pecado cometido. Y por causa de la falta de armonía dentro del alma, entonces le sobrevino serias consecuencias, incluso físicas, mentales y emocionales. Ahora, él se encontraba reconciliado allí en el 32 y sanado. Sin embargo, recordaba la miseria anterior de su corazón lacerado, lastimado por estar fuera del propósito divino. Recuerda su lucha interior por la que había pasado antes de obtener la remisión de su pecado. Y le pesa duramente la mano correctora de Dios sobre su vida. El remordimiento de conciencia le trajo enfermedad. Él sufría, se quejaba, pero no oraba, y menos daba gracias a Dios. Por eso no sentía ningún alivio, porque no confesaba su pecado. Al parecer pasó un año desde que el profeta Natán confrontó a David con su pecado, y el tiempo cuando él desborda su corazón en arrepentimiento, reconociendo su mal proceder. En el versículo 3 dice, mientras callé. La palabra callé viene de un término que significa remover, grabar, fabricar. Un significado de ser insensible, y de allí viene la idea de ser mudo, silencioso o sordo. La palabra del versículo 3 significa guardar silencio o quietud. Como nadie sabía lo que el rey había hecho, él se quedó callado. Al fin y al cabo, Urías, el esposo de Betsabé, ya había muerto. Había quedado escondido el pecado, y él se había casado con Betsabé y asunto arreglado. Esa es la trampa del tentador, hacernos creer que con hacer las cosas a medias, con ocultarlas sin que nadie se dé cuenta, que nadie sepa, entonces estamos bien. Si nadie sabe, entonces no te preocupes. No, la falta de David quedó oculta para los hombres, pero no quedó oculta para Dios. Así que puedes esconder las cosas de los demás, pero no las puedes esconder de Dios. En el versículo 3, en la primera parte, nos habla de las consecuencias de no confesar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Bajo el remordimiento de conciencia, él sufrió emocional y físicamente. La palabra que se traduce envejecieron significa deteriorarse o gastarse. Y en la segunda parte de ese versículo 3 dice, en mi gemir todo el día. Ese gemir significa rugir o retumbar, es la expresión que está usando allí. O sea, es como cuando el león ruge, que es muy fuerte el rugido del león. Entonces, el gemido, o sea, la queja lastimera de David, era como si fuera un rugido de león. En el versículo 4 dice, día y noche, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, día y noche. Indica que el poeta, el salmista, sufría todo el tiempo. No tenía reposo.
La carga de su conciencia atribulada no le permitía tener paz. Sin embargo, él tuvo discernimiento para comprender que su sufrimiento era porque se había rebelado contra las normas de santidad y pureza de Dios. Era Dios tratando con su vida. Era el proceso de sanidad espiritual, porque Dios lo estaba guiando hacia el arrepentimiento. Y así comprendió que era mejor ser castigado por su pecado que ser abandonado a una ruina progresiva. No hay mejor cura para el alma que una confesión sincera. No sé si tú habrás pasado por una situación de pecado guardado, escondido, y cómo la conciencia te acusa, cómo viene una carga a tu vida, y cómo cuando confiesas, es un gran alivio. Eso es lo que está manifestando. Comprendió que era mejor ser castigado por su pecado que abandonado a una ruina progresiva. Mejor era la cura del alma a través de una confesión sincera. En tercer lugar, nos habla el texto de el camino de la salvación. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. El arrepentimiento es el primer paso de una actitud que debemos tener de por vida. Es darle la espalda al pecado. El salmista admitió que había pecado, mi pecado y mi iniquidad. Aparecen estos dos términos antes de declarar y encubrir. Este es el principio de un proceso de confesión de su pecado contra Dios. Y aunque lo hizo contra Betsabé y contra Urías el Eteo, la realidad es que fue contra Dios. Querido hermano y amigo, todo pecado que cometemos es contra Dios. Y dice el salmista, no encubrí. Y aquí el poeta recalca fuertemente la palabra no encubrí. En Proverbios 28:13 también encuentras cómo se refuerza. El que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. El salmista sacó de su subconsciente y de su consciente todo sentido de culpa. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, es algo que usted y yo debemos hacer como hizo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El punto de retorno llegó cuando el transgresor, deprimido espiritualmente, decidió ser honesto y abandonar lo que había estado haciendo. En el versículo 5, el salmista se dio cuenta de que su mente solo podía descansar cuando admitiera delante de Dios y ante sí mismo que el pecado era su problema. Y aprendió que solo la paz total viene cuando uno confiesa abiertamente la magnitud de su pecado. En el versículo 6 encontramos testimonio y exhortación a otros. La felicidad del salmista por experimentar la gracia de Dios le llevó a compartir su gozo con otros. Le motivó a compartir a otros que Dios le había perdonado. Él da testimonio personal diciendo que quienes no confiesan todos sus pecados a Dios, lo único que hacen es torturarse a sí mismo hasta que no arrojan sus cargas delante del único que puede perdonar pecados, Dios. Solo Él puede lavar, limpiar, sanar, purificar y remitir los pecados. Eso, mis queridos hermanos y amigos, solo está en las manos de Dios. Y Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo para nosotros hoy. Por lo tanto, los salmos nos enseñan a buscar el perdón de Dios. Salmo 103, versículos 2 al 6, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores.
y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces los salmos nos enseñan ¿a qué? A buscar el perdón de Dios. Dice en el versículo 6, la primera parte: orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Orará a ti todo santo. Buscar la presencia de Dios en oración, recordando que no te escuchará, que prestará atención a tus ruegos, o sea, no te prestará atención a tus ruegos a menos que estés en paz con Él. Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si hubiera alguna culpa en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Si crees que Dios te escucha permaneciendo en pecado, la palabra del Señor nos dice: han sido las culpas de ustedes las que han puesto una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Dios cubra su rostro para dejar de escucharlos. Isaías 59, 2. En la versión Reina Valera dice que el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y Él ha escondido de vosotros su rostro para no oír. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración del arrepentimiento. Y sigue diciendo la palabra del Señor: orará a ti todo santo. La palabra santo viene del término hermoso, que significa bondad, gracia o misericordia. Según el uso en el Nuevo Testamento, es cualquiera que está en Cristo. De modo que esa palabra santo equivale a cristiano. 1 Corintios capítulo 1 y 2. La traducción de varios sinónimos griegos y hebreos a que se refiere en general la palabra santo es a lo que es sagrado, separado de lo común. Y antes de referirse al alejamiento de todo lo que contamine, se usa comúnmente el término cuando se aplica al pueblo de Dios. Ese concepto de perfección moral a menudo se manifiesta en un fuerte énfasis en la dedicación de algo o alguien al uso religioso o sagrado. Eso es lo santo, lo que es dedicado a Dios. Éxodo 19, 6, Éxodo 30, 31 y versículo 32, Levítico 21, 6, Hebreos 3, 1. A ti orará todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Versículo 6. Se debe llegar a Dios en arrepentimiento, sin demora. Y hay dos razones fundamentales para ello. La primera es que Dios siempre va a estar, pero nuestra vida es efímera. O sea, ¿por qué dice busquemos a Dios mientras puede ser hallado? También lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, en el versículo 7. Es porque Dios siempre va a estar, pero nuestra vida no. Es efímera. Santiago en el capítulo 4, versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Y en segundo lugar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa solamente la puedes obtener por arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual el salmista dice, mientras puede ser hallado. ¿Por qué? Porque un día la vida nos será cortada. Y porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos arrepentirnos. Y dice la palabra del Señor que como inundación de muchas aguas. Es probable que el poeta se imaginara el diluvio amenazador en las experiencias de la vida. Y está dando testimonio de que la seguridad que Dios le brindó a Noé también nos la brinda a nosotros. Se la brindó al salmista y nos la brinda a nosotros hoy. Puede ser tuya también. Es igual para nosotros. El proverbista sabe
que el lugar más seguro está en la presencia de Dios, porque la liberación del Señor lo rodea, y por eso se regocija de estar libre de la agonía del pecado y no tiene temor, aunque desconoce el futuro, pero sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos seguros en Él. Hasta aquí nuestra reflexión del estudio bíblico del Salmo 32. Continuaremos estudiando estos salmos de acción de gracias en el próximo domingo. Te invitamos entonces, querido hermano, a que una vez terminado el estudio, vendrán un tiempo de alabanza y luego seguiremos con la predicación de la palabra del Señor. Por lo tanto, no te desconectes. Sigue escuchando, porque recuerda, nuestro culto es de 10 de la mañana a cerca de las 12 del día. Ahora un poco más acortado porque pues no hay la participación de los hermanos en la congregación como lo hacemos siempre, pero reflexiona, estudia la palabra del Señor. Y recuerda, nos puedes sintonizar en santel.info y también en YouTube durante la semana en Santel TV y en el Centro para la Excelencia Familiar. Oremos al Señor. Deseo de todo corazón que Dios les esté bendiciendo a todos ustedes, queridos hermanos. Nos hacen mucha falta, les amamos en el Señor, queremos pronto volver a reunirnos, a vernos, pero no se apresure, no se acelere. Es cierto que han dicho que muy pronto se van a abrir las iglesias, pero no nos apresuremos. Es mejor cuidarnos, que te cuides, cuida a los demás, cuida a tu familia y ya tendremos tiempo de estar juntos y glorificar al Señor. Oremos. Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos gracias en esta hora por la bendición tuya sobre nuestras vidas, por este tiempo juntos en que podemos reflexionar en tu palabra, estudiarla, recibirla en nuestra mente y corazón y ponerla por obra. Guíanos conforme a tu propósito y haz, Señor, tu voluntad perfecta en nuestra vida a fin de que te agrademos en todo. Gracias, eterno Padre, por las palabras de este salmista. Gracias por el perdón. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y por el amor que nos tienes y has manifestado a nosotros día tras día. Te glorificamos en su nombre con acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos. Continuamos entonces en el servicio, mis queridos hermanos. El Señor me les guarde.